Bien, amados, damos inicio entonces al estudio de la parashá que lleva por nombre Yitro. Bien, en este caso vamos a iniciar el estudio de esta parashá con el Seder, con el libro de Gilel, Lucas, desde el capítulo 10, allí encontramos escrito: después de estas cosas, Yeshua escogió de entre sus talmidín, de entre sus discípulos, a otros 70. Es decir, Yeshua, aparte de los 12, escogió otros 70 talmidín, estudiantes de él, y los envió de dos en dos a las ciudades donde él iba a ir, donde Yeshua iba a ir. Y les decía Yeshua a sus discípulos: la cosecha a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Y en esta edad presente, esta palabra todavía hace rema en nuestras vidas. Continúa Yeshua: rogad pues al dueño de la cosecha que envíe sus obreros a recogerla. Y he aquí que os envío como corderos en medio de lobos. O sea, que Yeshua ya sabía que la tarea de estos 70 talmidín no iba a ser fácil. Él mismo declara que he aquí que os envío como corderos en medio de lobos. Nuestro santo maestro les dijo a sus talmidín que debían hacer, cómo debían actuar, qué debían hablar. Es decir, Yeshua primero les enseñó para que la misión tuviera éxito. Yeshua les dijo: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid Shalom, la paz esté contigo, y sanad los enfermos que haya en ellas, y decidles: se os ha acercado el Malhut Hachim, el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde no os reciban, donde no os acepten, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo que de vuestra ciudad se pegó a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el Malhut Hachem, que el reino de los cielos, se ha acercado. Os digo que en aquel día será menos duro el castigo para los de Sedón, para los de Sodoma, que para aquella ciudad, que para aquel pueblo. Aprendemos que el servicio que presentamos al Eterno en esta edad presente para rescatar almas que están presas en la idolatría y se han desviado de los mandamientos de las misbot, no es una tarea fácil tampoco. Nosotros debemos sembrar la semilla y Hachem se encargará de rociarla para que dé fruto esta semilla a su tiempo. Pero si nos rechazan, como está escrito en Gilel, Lucas: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, a vosotros os digo, el que os oye, me oye a mí, y el que os rechaza, me rechaza a mí. Y el que a mí rechaza, rechaza al que me envió. Está escrito: y oyó Yitro. ¿Qué oyó Yitro? ¿A quién? La respuesta a esta pregunta está en el transcurso del estudio. Continuemos. Y oyó Yitro, sacerdote de Madián.
no dice que Yitro fue un sacerdote de On, sino que fue un sacerdote de Midian. Al suegro de José se lo llamó un sacerdote de On, y luego al suegro de Moche se lo llamó un sacerdote de Midian. Y ambos tienen el mismo simbolismo, porque ambos, Moche y Joseph, estaban en ese mismo grado espiritual en aquella época. Sus sabios hacen una pregunta: ¿quién encenderá la lámpara de la Torá cuando el maestro haya desaparecido de este mundo? Haciendo una referencia a Moshe Rabenu. Y continúan diciendo: desdichado el mundo que será huérfano sin ti. Pero las palabras del maestro brillarán en el mundo. Las palabras de Moshe Rabenu brillarán en el mundo hasta que el Rey Mesías, nuestro Santo Maestro, aparezca. Cuando la tierra estará llena del conocimiento de Hachén, como las aguas cubren el mar. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 9. Entonces, Yitro se regocijó por todo lo que Dios, por todo lo que Elohim hizo para Moche y para su pueblo Israel, para su pueblo, y que él había hecho a Israel, a quien libró de manos de los egipcios. ¿Qué significa lo que Dios ha hecho para Moche, como está escrito? Esto se refiere al tiempo cuando fue arrojado al Nilo y cuando fue salvado de la espada de Faraón. Y para Israel, su pueblo, significa el tiempo cuando Moche escuchó el llamado. Frecuentemente hemos afirmado que cualquier cosa que el Santo bendito ha hecho, ya sea arriba o abajo, tiene todo un propósito. El Hachén es verdad y su obra es verdad. Y por eso ningún fenómeno en el mundo ha de ser despreciado, como si no hubiera que tomarlo en cuenta, pues toda cosa está formada de acuerdo a una pauta divina y por eso es de alguna necesidad. Por ejemplo, tenemos una narrativa aquí acerca de dos sabios. Ellos estaban caminando cuando se cruzaron con una víbora. Uno de ellos estaba por matarla. Dijo el otro: no, déjala, no la mates. El otro contestó: pero no es una criatura nociva que mata a la gente. A esto respondió: está escrito, la serpiente muerde sin encantamiento. Está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 11. La serpiente no muerde si no es instada y ordenada a matar a alguien, de modo a impedir que esa persona cometa algún mal. En verdad, todo está en sus manos, todo es de acuerdo a su plan. Y si no tuviera propósito, él no lo habría creado, Hachén no lo hubiera creado. Y si es malo despreciar algo en este mundo, ¿cuánto más pecaminoso ha de ser el pensar con ligereza de alguna palabra o de algún acto de Hachén, de nuestro Creador? Está escrito. Y Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31.
Por eso fue Yitro quien le dio a Moche advertencia respecto de la administración de justicia. Y en esto contiene una alusión a su confesión, a la confesión del Santo Bendito es decir, en su conocimiento que el juicio es de Dios, como está escrito en el libro Deuteronomio de Barín, capítulo 1, versículo 17. Y no, nada pertenece al otro lado, y que la ley y el derecho fueron dados a Israel y no a alguna de las naciones paganas, como está escrito. Él ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a juicios, ellas no los conocen. Así, uno debe evitar el despreciar algo, pues las palabras de un hombre común pueden ser de gran consecuencia, como se dice de Moche, que él escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que éste dijo. Está escrito en Éxodo capítulo 18, versículo 24. Escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que éste dijo. Está escrito también. Por eso yo te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. David dijo esto al dictado del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, cuando vio que la gloria del Santo Bendito es no era exaltada y honrada en el mundo como debía ser, a menos que otras naciones también contribuyeran. Es verdad que Hachén es glorificado en mérito a Israel, pero mientras Israel es el fundamento de la luz divina, de la cual sale luz para el mundo entero, cuando las naciones paganas aceptan la gloria de Hachén y le rinden culto, el fundamento de la luz es fortalecido y todos sus rayos son unificados. Y entonces Hachén reina arriba y abajo. Exactamente es esto lo que ocurrió cuando Yitro, el alto sacerdote del paganismo, de la idolatría, se convirtió al culto del verdadero Dios de Israel. El mundo entero, al oír de las potentes obras de nuestro Creador y al ver que un gran sabio, Yitro, se había acercado al culto del Dios de Israel, abandonó sus ídolos, comprendiendo su impotencia. Y de esta manera, la gloria de Dios fue exaltada en todos lados. Por eso se conservó el natural relato referente a Yitro, con el nombre de Yitro encabezándolo en esta parachá. Enseñan los sabios de Israel que Faraón tenía como sus consejeros a tres grandes sabios. A Yitro, que era un sabio, así era el paganismo de la idolatría. Tenía a Balaán, un gran sabio de la brujería, de la hechicería. Y tenía a Job. Job es el mismo del cual hablamos en días recientes, no es un Job diferente. Tengamos muy en cuenta estos tres personajes, Yitro, Balaán y Job. Yitro era el ministro de culto y no había capitán celestial o estrella los cuales no conociera el culto apropiado. Balaán era un máximo hechicero de palabra y de acto. Balaán se adhería a sus medios e intermediarios de hechicería. Y Job, debido a ese superior sentido de reverencia que había en él,
cuando vio las potentes obras del Dios de Israel en Egipto, se dirigió también a rendirle culto a él con el mismo temor y la misma amplitud de reverencia. Pero Yitro no se convirtió sino más tarde, solamente cuando el pueblo de Israel efectivamente dejó Egipto, cuando él comprendió que eran fútiles todos los lazos con los que los magos egipcios intentaron retener al pueblo de Israel en su poder, y cuando vio que todos los egipcios, todos habían perecido en el Mar Rojo. Solo entonces se orientó a rendir culto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Balaam, a su vez, no se convirtió del todo, porque se le pegó la impureza del otro lado, del lado malo, pero aún él vio algo de lo divino y lo santo, aunque desde una distancia, a través de los desperdicios de su impureza y su ligadura al lado izquierdo, porque en el otro lado hay un ingrediente o anillo exterior de luz que rodea la oscuridad, como está escrito, un viento tormentoso que venía del norte, una gran nube y un resplandor alrededor. Está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Y él vio este resplandor desde una distancia, pero a través de una división del anillo que hablamos. Por eso, aunque profetizó, no sabía lo que profetizaba. Miraba la luz prácticamente con ojos cerrados. Está escrito en el libro de Números, capítulo 24, versículo 4. Cuando Yitro llega al lado de Moshe Rabenu, él le da un consejo. Pero antes de esto, Yitro presenció una escena que le resultó más allá de toda lógica. Moshe estaba sentado y ante él había una enorme cantidad de gente parada de pie. Yitro se lo reprochó a Moshe porque esto parecía un insulto a la dignidad de toda la nación. Moshe le respondió que ellos venían a verlo, como explican los comentaristas de la Torá, por estas razones, ya sea para que intercediera por ellos mediante sus plegarias y bendiciones, o para que dirimiera sus controversias, o para que les enseñara o aclarara las leyes de la Torá. Como está escrito en el libro de Shemón, el versículo 18, capítulo 18, versículos 15 al 16. En la antigüedad y en la época talmúdica, el maestro o juez se sentaba mientras que sus discípulos o alumnos permanecían de pie, en señal de respeto. A pesar de esta explicación, Yitro sostuvo que dicha práctica podría tener consecuencias nefastas. Tanto Moshe como los ancianos que lo acompañaban, así como también el pueblo, quedarían completamente exhaustos. Por eso, Yitro propuso que Moshe delegara parte de su autoridad. Tanto los litigantes como las personas que querían hacer consultas deberían presentar sus peticiones ante los tribunales inferiores, por así decirlo, para que Moshe pudiera compenetrarse solamente en los asuntos que exigieran su participación de una manera personal. Y así el pueblo contaría con un sistema judicial y de enseñanza relativamente eficiente. Si bien la idea de Yitro era
muy razonable, de todos modos presentaba ciertos inconvenientes y desventajas. Al aceptar esta propuesta, la nación se iba a privar de poder sacar el máximo provecho de la personalidad, de la influencia y de las enseñanzas directas de nuestro primer redentor, de Moshe Rabbeinu. Está escrito en el libro de Esod Shemot, capítulo 18, versículos 24 al 27. Y obedeció Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel y los designó cabecillas sobre el pueblo, líderes de millares, líderes de centenas, líderes de cincuentenas y líderes de decenas. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento. Todo asunto difícil se lo llevarán a Moshe y todo asunto de menor importancia lo juzgarán ellos mismos, es decir, los tribunales inferiores. Continúa la narrativa, nos encontramos así de una manera sorpresiva. Y despidió Moshe a su suegro y éste se fue a su tierra. Amados, palabras más o palabras menos. Hashem escogió un hombre cuyo título era sacerdote idólatra de Madián para que le diera un consejo a Moshe, nuestro primer redentor. La narrativa de la Torá no encontramos otra tarea que haya sido encomendada a Yitro. Hashem escogió a Yitro para que fuera a darle un consejo sabio a Moshe Rabbeinu. Y por eso está escrito. Y despidió Moshe a su suegro y éste se fue a su tierra. Es decir, él no fue, sino prácticamente a eso. Para que estas cosas ocurran en nuestra vida, debemos estar preparados de dos formas. Primero, tener un gran nivel espiritual, un acercamiento, una relación directa con nuestro Creador. Y segundo, mucha, pero mucha humildad. Y esto lo tenía Moshe, como está escrito. Y obedeció Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Cuando hablamos de que Moshe obedeció todo lo que le había dicho su suegro, era porque Yitro había abandonado la idolatría, porque Yitro había escuchado la voz de Dios, porque él había visto también los milagros de Hashem en el Mar Rojo, porque él había visto que Hashem había sacado al pueblo de Egipto y lo había traído a la tierra prometida. Por eso Moshe hizo todo lo que su suegro le había dicho. De lo contrario, si Yitro hubiera seguido siendo el mismo pagano, el mismo de idólatra, se los aseguro, amados, de que esto no hubiera ocurrido. Hay momentos en que no nos damos cuenta de estos mensajeros que Hashem nos envía para darnos un consejo y los dejamos pasar, ya sea porque creemos tener un nivel espiritual mucho más alto, o porque no somos humildes, o simplemente porque no nos interesa. Prácticamente la tarea principal de Yitro
en esta parachá que lleva su nombre era medirle, por así decirlo, el termómetro espiritual y de humildad a Moshe Rabenu para seguir conduciendo al pueblo de Israel. Se acercaba el momento de ir al monte Sinaí a recibir nada más y nada menos que la santa y bendita Torá de Hashem. Otros sabios dicen que Moshe le rogó a Yitro que se quedara, pero la Torá no afirma si al final Yitro accedió o no a las súplicas de Moshe. Yitro se fue un año después de este relato, afirman algunos de nuestros sabios, pero la Torá lo menciona en forma muy breve aquí y vuelve a referirse al mismo con mayor detalle en el libro de Bamidbar, de Números, cuando en realidad ocurrió. Al cabo de ese año, Yitro retornó a su hogar para convertir, fíjense amados, a toda su familia al judaísmo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, él hizo tikkun. Se corrigió él y corrigió a toda su familia, a la cual él había dañado también, porque los había llevado al paganismo y a la idolatría. Dicen nuestros sabios que permaneció en Madián, de la tierra donde salió, en tanto que sus hijos se unieron al pueblo de Israel, al pueblo judío, el cual expresó su gratitud hacia Yitro, dándole a su familia un terreno muy fértil en los alrededores de la tierra de Jericó. Sin embargo, según Ramban Maimonides, en realidad Yitro se fue a esta altura para convertir a su familia y luego regresó, explica otro sabio. Por lo tanto, el versículo que nos ocupa dice que Yitro se fue de todas maneras con la bendición de Moshe. El texto de Números de Bamidbar relata que con posterioridad a su segunda visita, Yitro nuevamente quiso regresar a Madián, a lo cual Moshe lo reconvino, exhortándolo que se quedara. Y Maimonides sostiene nuevamente que Yitro cedió ante los argumentos de Moshe y acompañó a toda la nación de Israel rumbo a la tierra prometida, donde se estableció definitivamente cerca de Jericó. Y aquí está, amado, la respuesta al interrogante que dejamos al comienzo del estudio. ¿Qué fue lo que oyó Yitro y a quién? ¿Sería que alguien le compartió en ese momento acerca de Hashem? Yitro oyó acerca de los milagros del Mar Rojo y de la guerra contra Amalek. La juxtaposición de Yitro con Amalek demuestra el contraste entre los hombres de bien y los hombres de mal. Ambos habían oído acerca del éxodo, tanto Yitro como Amalek. Pero Yitro reaccionó de una manera diferente, uniéndose a la nación de Dios, mientras que Amalek, el malvado, pasó a ser el símbolo de la traición y de la sevicia, desafiando a Dios y montando un injustificado y sorpresivo ataque contra un pueblo débil y exhausto. Como está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 al 18. Los milagros por sí solos no bastan para transformar la idiosincrasia de los discípulos de Amalek, quienes se niegan
al reconocer la mano de Dios, siempre interpretan los acontecimientos de modo tal que sirvan a sus propios fines. Está escrito en el libro de Shemot, Éxodo 18:25. Y escogió Moche hombres capaces. Esto es lo que revela el libro de las generaciones del hombre. Es decir, el libro que revela el sentido interno de los rasgos del hombre, el sentido interno, de modo de enseñar el conocimiento de la naturaleza humana. El carácter del hombre se revela en el cabello, en la frente, en los ojos, en los labios, los rasgos de la cara, las líneas de las manos y aún las orejas. Por estos 7 se pueden reconocer diferentes tipos de hombres. Y estamos estudiando, amados, haciendo un paréntesis, en otro nivel. ¿Sí? Tengamos muy en cuenta esto. Nuestros sabios nos enseñan que aquel cuyos ojos son de un color azul amarillento, así está escrito, tiene locura en sus venas. Por eso sufre de megalomanía y es grandilocuente en su manera y en su lenguaje. En la discusión es fácilmente derrotado. No merece ser instruido en el sentido místico de la Torá, pues no lo acepta humildemente y se infla con su conocimiento. Cuando un hombre así habla, aparecen en su frente muchos surcos, muchas arrugas en español. Ahora, uno cuyos ojos son pálidos, con una cierta mezcla de un matiz verdoso, es de disposición irascible, pero también es a menudo de corazón bastante benigno. Pero cuando se enoja, se vuelve cruel. No se le puede confiar un secreto. El hombre cuyos ojos son blanco con azul, dice el estudio, con solamente un punto negro en ellos, es alguien a quien se le puede confiar secretos y hace buen uso de ellos. Si hace un buen comienzo en algo, continúa prosperando. Sus enemigos no pueden prevalecer contra él. No le pueden hacer daño y eventualmente los somete del todo. Esto en cuanto a los misterios concernientes a los ojos, misterios revelados a los sabios. Bien, continuemos con los lineamientos del rostro. Para los maestros de la sabiduría interior, los rasgos del rostro no son los que aparecen exteriormente, sino los de adentro, formados por fuerzas internas, porque los rasgos del rostro están modelados por la impresión del rostro interior que se oculta en el espíritu que en él reside. Este espíritu produce hacia afuera rasgos que los sabios reconocen, siendo los verdaderos rasgos discernibles desde el espíritu, desde el interior. Por eso que nosotros hemos escuchado a veces personas que nos dicen, usted tiene algo, usted transmite algo, no sé qué es, pero yo veo en usted algo diferente. Yo creo que esto nos ha ocurrido a todos y más ahora que conocemos al Dios único, al Dios nuestro de Abraham, de Isaac, de Jacob. La gente no necesita estar en un nivel espiritual demasiado alto para darse cuenta
lo que nosotros tenemos en este momento. Claro, pero nuestros sabios, cuando tratan de discernir quién es esta o aquella persona, también se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no ven el rostro exterior, sino el rostro inferior, lo que hay dentro de la persona. El hombre tiene un espíritu en el cual las letras del alfabeto hebreo están diseñadas de cierta manera. Todas esas letras están encerradas en ese espíritu y durante un tiempo los diseños de esas letras entran en el rostro de aquella persona. Y cuando entran, el rostro aparece con el diseño de estas letras sobre él. Pero esta semblanza solo dura por un tiempo breve, salvo sobre los rostros de los adeptos de la sabiduría de la Torá, en quienes es siempre de alguna manera visible. Enseñan a sus sabios que cuando un hombre anda en el camino de la verdad, los que conocen los misterios de la sabiduría interior pueden reconocerlo, porque el espíritu interior está debidamente preparado en él y proyecta su pleno diseño desde adentro hacia afuera, de lo invisible a lo visible. Y en este diseño el que se vuelve la forma, el que se vuelve es de la forma exterior que presentamos nosotros, que presenta el hombre. Este diseño es el que se hace visible brevemente a los ojos de la sabiduría y de los hijos de ella. Cuando uno mira el rostro de un hombre así, está motivado a quererlo. En él está trazado el diseño de 4 letras. Estas 4 letras que constituyen la palabra Edud, conté a lo último, que significan testimonio. Esto lo expresan las palabras un testimonio, Edud, en Yosef, como está escrito en el Salmo 81:6. Porque quien lo miraba, lo quería, y él era perfecto en amor. Eso era lo que transmitía Yosef cuando las personas lo veían a él. Tenía edud, tenía testimonio, tenía algo desde adentro que irradiaba hacia afuera. Tenía el espíritu de Hachén en él. Ahora, ¿qué sucede cuando un hombre no enteramente malo cambia sus maneras y se vuelve al Señor, a Hachén? Comienza a posarse sobre él un buen espíritu, de modo que se encuentra capacitado para prevalecer contra el mal que había en él. Y durante un tiempo, este espíritu nuevo se abre camino en la expresión de su rostro en la forma de un león. A un primer examen casual, su rostro no inspiraría amor, pero gradualmente se le comprende mejor y se lo ama mejor. Cuando la gente lo mira, aparece sobre él un sentido de vergüenza por sus pasadas malas acciones, porque siente que todos conocen sus anteriores caminos, sus malos caminos, y la sangre fluye a su rostro y luego se vuelve pálido de nuevo. Ahora, cuando un hombre abandona los caminos de la Torá totalmente y sigue por caminos de iniquidad, el Espíritu Santo, que primero residía en su yo interior, porque así fuimos creados todos, retira su influencia de él y otro espíritu ocupa su residencia allí, con otra forma que se imprime en los lineamientos exteriores y se manifiesta allí en la visión de los sabios en la forma
ya no de un león, sino de un buey. Cuando miran a la persona así poseída, ven mentalmente esta forma y observan en ella dos venas rojas, granulosas en el lado derecho de la cara y 3 en el lado izquierdo. Los ojos de semejante hombre están profundamente hundidos en su cabeza. Pero cuando el pecador se arrepiente y del camino del lado izquierdo vuelve a la mano derecha de misericordia y justicia, ese espíritu cuya forma es el buey es sometido y prevalece el espíritu de santidad. Prevalece en él el espíritu de Hachén. Estamos estudiando de que Moche escogió hombres hábiles de entre todo Israel. Esto fue lo que hizo Moche. Él vio a las personas, a los hombres que él iba a escoger y pudo discernir el grado espiritual que ellos tenían. Moche no se equivocó al escoger estos hombres que dice el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 25. Moche llamó uno por uno y vio el rostro de cada uno de ellos y trajo Hachén discernimiento a Moche Rabenu acerca de los hombres que él había escogido. Moche los eligió por la inspiración de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pues leemos, cuando tienen pleito, él viene a mí, está escrito en Éxodo 18, 16. Él, en singular en vez de ellos, en plural, indica que se refiere al Espíritu Santo. Así, él no necesitó emplear el don de la visión interior para descubrir quiénes eran las personas apropiadas para esta tarea. Sabía de una sola vez a quién elegir por obra de la iluminación de la Ruach HaKodesh. De manera similar, Salomón, en todos los casos jurídicos que se planteaban ante él, podía adoptar sus decisiones sin la ayuda de testigos, porque el Espíritu Santo estaba presente en su trono y cualquiera que se le acercaba estaba dominado por temor y temblor. Había oculta, dicen nuestros sabios, en el trono una figura invisible, y cuando alguien expresaba un argumento falso, profería un sonido por el cual Salomón sabía inmediatamente que la persona no decía la verdad. Pero saben, amados, el Mesías discernirá las personas de otra forma. El Mesías discernirá a las personas por su olor, porque de él está dicho, y él será de aguda percepción en el temor de Hachén, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni fallará según la audición de sus oídos, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué aprendemos también de esto, amados? Muchas veces las personas nos hablan y según ellos nos están diciendo la verdad. Pero Hachén ha traído ese discernimiento, esa inspiración del Espíritu Santo y la Ruach HaKodesh para nosotros darnos cuenta quién nos está hablando la verdad y quién nos está mintiendo. Hoy en día es muy difícil que el Eterno nos deje avergonzados después de años y años de estudio de Torah.
de años y años de estar aprendiendo de su santa y bendita Torá. El Eterno, a estas alturas de nuestra vida, ya ha traído discernimiento, entendimiento, inspiración del Espíritu Santo en las Ruach HaKodesh para que nosotros podamos discernir quién está con nosotros, quién está con nosotros, quién nos habla la verdad y quién nos miente. Está escrito en el libro de Éxodo, Shemó, capítulo 19, versículo 20. Y descendió Hachén sobre el monte Sinaí, en la cima de la montaña. Convocó Hachén a Moche a la cima de la montaña y ascendió Moche. Dios le había dicho a Moche en el capítulo 19, versículo 9, que la revelación del Sinaí haría que el pueblo creyera en él y también en los profetas posteriores, pues verían y oirían que Dios le habla al hombre. Hachén le habla al hombre. Cada integrante de la nación experimentó la profecía durante ese acontecimiento inédito y sin paralelo. Por lo tanto, jamás dudarían que la profecía era una realidad y no solo una hermosa metáfora. ¿Qué fue exactamente lo que el pueblo oyó de boca de Dios? ¿Qué fue? Lo que el pueblo de Israel escuchó directamente de la boca de Dios fue que recitó los 10 mandamientos en forma simultánea, implicando que Israel oyó los 10 mandamientos de boca de Hachén. Rachi, el gran comentarista francés, y Ramban, Maimónides, explican que en efecto la nación oyó los 10 mandamientos en su totalidad y en un mismo instante de boca de Dios. Pero dado que todas las palabras fueron pronunciadas al unísono, no lograron comprenderlas. Entonces, Hachén empezó a repetirlas palabra por palabra para que el pueblo pudiera entenderlas. Una vez que completó los primeros 2 mandamientos, los judíos, los hijos de Israel, alegaron que no podían tolerar la tremenda santidad a la que se veían enfrentados por esta forma de comunicación directa con Dios. Suplicaron a Moche que les enseñara el resto. Hasta allí, Hachén había transmitido los 2 primeros mandamientos. El resto, como está escrito en el libro de Devarim 5, 22 al 24. Así fue como ellos oyeron todos los mandamientos, los hijos de Israel, de boca de Dios. Pero Moche hace el énfasis, les enseñó 8 de ellos. Y esto trae una explicación. Si Moche enseñó 8 de ellos, de esos 10 mandamientos, entonces, ¿cuáles fueron los que enseñó Hachén? Es importante aprender esto. Hachén enseñó los 2 primeros mandamientos. El primero, yo soy Hachén. Moche no podía enseñar este mandamiento. Decir, yo soy Moche, yo soy Hachén. Por eso, Hachén enseñó el primer mandamiento. Dice, yo soy Hachén, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, de la idolatría, del paganismo. Y el segundo está escrito, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia. No harás para ti una imagen tallada, ni ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. No te prosternarás
ante ellos ni los adorarás, pues yo soy Hachén, tu Dios, un Dios celoso, quien recuerda el pecado de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación para mis enemigos, pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis preceptos. Estos dos mandamientos fueron dados directamente por la boca de Hachén. Primero, yo soy Hachén. Y segundo, no reconocerás dioses de otros en mi presencia. Hablando acerca de la idolatría. Amados, para terminar, escuchen esto. Al profeta Yeshayahu, a Isaías, se le muestra una visión profética. Como parte de esta, se le muestra el templo lleno de humo al profeta Isaías, indicando que el reino de Judá, en el cual Yeshayahu profetizaba, se estaba precipitando cuesta abajo, estaba en caída. Iba hacia su destrucción, hacia el exilio. De hecho, acá, que se iba a convertir en rey y que Yeshayahu le iba a transmitir los mensajes de Dios, era un idólatra. También era un idólatra. Y aquí tenemos una gran diferencia. Yitro oyó acerca de los milagros de Hachén al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? A Yitro nadie le compartió. A Yitro nadie le dijo, ven, mira, vamos a ver lo que hizo Hachén en el Mar Rojo. No, él oyó, hizo así, abandonó la idolatría. Yitro no era tonto. Él practicaba la idolatría, el paganismo, porque sabía que a él le daban resultados económicos, no sé, de alguna manera. Pero él apenas escuchó, él apenas oyó de lo que Hachén había hecho con el pueblo de Israel, dijo, no, es por aquí me voy. Y se fue, nadie lo llevó a él. Dice la narrativa de la Torá que Yitro fue y le dijo así por amor, la mujer de Moche, nos vamos a buscar a Moche. Se fue con todos los hijos de Moche y con Sípora, su esposa. Por aquí es, tomó una sabia decisión. Pero escuchen esto. De hecho, acá que se iba a convertir en rey, que Yeshayahu le iba a transmitir los mensajes de Dios, era un idólatra que corrompía al pueblo. Hachén le envía un ángel a Yeshayahu y éste se fortalece para hablar en nombre de Dios. En esta profecía se le dice que la nación se rehúsa a oír y a ver, y el proceso continuará así hasta que la tierra sea desolada y desierta. Este deterioro de vez en cuando se veía interrumpido por aquellos justos que motivarían al pueblo al arrepentimiento, pero el declive continuaría hasta la destrucción final. A pesar de que el tronco de Israel se viera eventualmente vacío de hojas y frutos, él mismo seguirá siendo una semilla sagrada, pues el potencial de la nación de alcanzar la grandeza permanecerá intacto. A pesar de ser acá
un rey extremadamente perverso, Hachén le mandó a decir que no debía temer. ¿Qué pasó? Acá en ningún momento mostró temor a Dios. Era un insolente. Llegó al punto de ingresar un ídolo al templo de Dios. Hasta allá llegó acá. Y no paró. Hizo pasar a su propio hijo entre las llamas del mole. La razón de semejante misericordia cuando Hachén dice o le manda a decir acá que no debía temer es que tiene que ver con que acá fue uno de los peores reyes de la historia. Pero su hijo, Hizquiyahu, Ezequías, fue uno de los mejores. Fue un hombre que logró derrotar la idolatría e hizo resurgir el estudio de la Torá en una forma sin precedentes. Ese fue Ezequías, Hizquiyahu, hijo de Acá, un perverso, un idólatra, un pagano. Perdón, está escrito. Hizquiyahu, Ezequías, luego sería llamado por Dios mismo como príncipe de paz. Yitro fue un gentil cuyos consejos resultaron de gran beneficio para Israel. Mientras que Amalek fue un pueblo extraño que inició un ataque injustificado contra Israel. Tiempo después, los descendientes de Yitro residirían en territorio amalecita y habrían corrido peligro durante la guerra de los hijos de Israel contra Amalek. Por eso cuando se le ordenó al rey Saúl que atacara a Amalek, este advirtió a los descendientes de Yitro que evacuaran, que salieran de la zona en señal de agradecimiento que Israel sentía o tenía hacia ellos. Porque todos los descendientes de Yitro se habían convertido al judaísmo. Amados, perdón, en la antigüedad, en la Edad Media, el mundo estaba gobernado por reyes. La gente no tenía acceso a la tecnología ni a la abundancia de información que tenemos hoy en día. Tenían que aceptar todo lo que se les decía. Las personas disponían de muy poco espacio para buscar su propio camino hacia la felicidad. El camino que existía no era fácil. De hecho, el sufrimiento se veía como un camino hacia Dios. Cuanto más dolor podía soportar una persona en este plano terrenal, más sería recompensada con bienaventuranza después de la muerte. Sin embargo, no es necesario sufrir para alcanzar a Dios. De hecho, conectarse con Hachén es el camino para obtener la plenitud total, que es el propósito de la vida y de la creación. Fuimos creados para alcanzar la perfección y la satisfacción total. Conectarnos a Dios nos ayuda a lograrlo. El sufrimiento no es necesario para encontrar a Dios.
Dios es necesario para alcanzar la felicidad. Yitro era un rey pagano, idólatra, pero oyó hablar de los milagros que hizo Hashem a su pueblo y tomó la decisión de renunciar a lo que estaba haciendo. Se unió al pueblo de Dios, a su yerno Moche, y fue tanto el convencimiento que tuvo que hasta aconsejó a Moche para bien del pueblo de Israel, para el pueblo que él había empezado a amar y para la gloria del Dios del cual oyó, del Dios único, del Dios de nuestros patriarcas, del Dios nuestro. Yitro alcanzó de esta manera la felicidad. Entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué nos hemos desentendido de hacer nuestro propio trabajo espiritual? ¿Por qué nos hemos aislado de esa manera? Conectarse con Dios es responsabilidad de cada uno, de cada persona. Sin embargo, a veces preferimos culpar a otras personas por nuestros errores, en lugar de ser responsables de nuestra propia búsqueda de la felicidad. Amados, cuando no hacemos de la plenitud nuestra prioridad absoluta, creamos oscuridad y nosotros no somos los únicos que quedamos lastimados por nuestra decisión. El mundo entero experimenta oscuridad cuando la felicidad deja de ser nuestro objetivo individual. Vivir una vida feliz, plena y con propósito cada día no es tan solo un sueño, es una responsabilidad diaria. Y para esto tenemos ayuda en este proceso. No estamos solos en esto. La Ruach HaKodesh, la Shekinah, la presencia divina, mora en cada uno de ustedes. También hay leyes espirituales que existen para guiarnos y enseñarnos. La ley de causa y efecto. Y el compartir con los demás, y algo muy importante, restringir el ego. Shalom, shalom.